La Ley de Cultura es el resultado de un proceso ciudadano, participativo y democrático. Se realizaron 8 congresos de las artes y 9 encuentros regionales, más un gran encuentro nacional. Alrededor de 5.000 ciudadanas y ciudadanos aportaron sus criterios para el diseño de los contenidos. Se reformarán las instituciones para lograr una mayor organización y manejo eficiente de la gestión cultural. El Sistema Nacional de Cultura garantiza entidades democráticas, participativas y verdaderamente ciudadanas. Además, permite el respeto de las personas a vivir y desarrollarse en igualdad de condiciones, sin favoritismos. De vuelta, palabra suelta con usted. Bueno, hemos tenido un comentario, ¿no? Y la preocupación era, ¿y quiénes van a aplicar todo esto? Es decir, sí, en el Estado, aparte de que hay unas leyes, en fin, hay unas fuerzas armadas, hay unos funcionarios. ¿Te preocupa el tema de los funcionarios? Me preocupa el tema de los funcionarios. Bueno, primero, creo el tema de la cultura y del arte no es algo que se cree desde el Estado. Partamos por ahí. No es que esta ley va a crear una gran infraestructura o una gran estructura institucional o burocrática para que desde ahí se multiplique, digamos, las expresiones culturales o las expresiones artísticas. No hay tal. El arte y la cultura se generan en la sociedad, los actores de la sociedad civil, desde su propia cotidianidad, deseos, esperanzas, desesperanzas, etcétera, son finalmente quienes crean por un lado y quienes consumen las prácticas culturales y artísticas. Pero el Estado evidentemente pone un cierto orden, organiza, como se dijo acá. Y me parece que aquí, debido precisamente a esa especie de dispersión en los recursos, de desorganización, de desinterés, de desidia a ratos con respecto al campo cultural, no ha sido un campo atractivo para personas preparadas. Y creo que lamentablemente la burocracia, por ejemplo, que está en este país vinculada al sector de la cultura, no es de lo mejor. No quiero generalizar, pero hay exceso de personal, por ejemplo. La Casa de la Cultura es un ejemplo clarísimo de eso. Las instancias que trabajan en la producción cultural desde el Estado a ratos no cuentan con personas idóneas. Pero Hernán, perdona las interrupciones, sí. Esta ley sí propone una cierta organización con respecto a toda esa infraestructura. Exactamente. Algunos podrían decir esa organización puede ser peligrosa porque quiere controlarlo todo. A ver, de lo que yo he podido leer en la propuesta final, se plantea un Sistema Nacional de Cultura, sí, que es un poco la visión que encaja dentro de este modelo de Estado que está proponiendo este gobierno. Ese Sistema Nacional de Cultura no se refiere a un elefante blanco, sino simplemente es una especie de columna vertebral donde se reorganiza el sector o el campo
se dan ciertas pautas y normas de funcionamiento y de alguna manera se ponen límites a los procesos que se van a gestar, que se van a dinamizar, que se van a promover. Hay dos grandes campos, el campo de memoria social y patrimonio cultural, y por el otro lado el gran campo de la creación. Y el gran campo de la creación no es la creación de edificios o no es la creación de instituciones burocráticas, es finalmente la posibilidad de que a través de una serie de mecanismos, incluyendo lo que son fondos concursables, incluyendo lo que son becas, incluyendo lo que son actividades promocionales, etcétera, los gestores culturales y los artistas, los creadores, los productores de la cultura tengan más disponibilidad y más campo de acción. Desde el otro campo, en cambio, el del patrimonio y el de la memoria social, lo que se intenta es preservar también, porque la cultura es un bien que puede terminarse, que puede destruirse, que puede agotarse, cuando uno no cuida determinados recursos culturales que cuenta como país. Estos recursos finalmente van a terminar convirtiéndose ya sea en mercancía barata, ya sea van a terminar deslegitimándose o van a terminar distorsionándose. Acá se ha folclorizado mucho la cultura, acá se ha depreciado muchos elementos culturales precisamente por el descuido y por esta especie de ausencia de Estado. Entonces yo creo que con estos dos subsistemas o subcampos claramente delimitados, me parece que no es que se va a generar más burocracia, no es que se va a gastar el recurso a manos llenas, sino yo creo que se va a poner un poco de orden y se va a posibilitar, basándose en el principio de respeto a la libertad estética y a la creación. Y ya te preguntaré artística. una opinión sobre las representaciones que las distintas instituciones van a tener, porque ahí también se habla de las representaciones ciudadanas. Pero antes de ir con Valeria Andrade y luego con Elena Vargas, hay una nueva llamada telefónica. Rodolfo Salazar, de Guayaquil. Buenas noches, bienvenido. Adelante, por favor. Sí, buenas noches. Quisiera básicamente hablar sobre lo que es la participación ciudadana en la cultura. Hace aproximadamente 2 años el Telégrafo todos los viernes facilitaba en una buena edición a un costo muy interesante una colección que llamaron la colección del Bicentenario. Entonces, en base al lema de la participación ciudadana, yo propuse un libro, pero me dijeron de que ya habían determinado, no sé quiénes habían determinado, pero la lista. Yo voy a esto es por el canon de la literatura y de las artes y de las culturas, ¿no? Debemos de reconocer de que si queremos cambiar el canon que se establece en ciertas élites, e inclusive élites, así como existen élites económicas, también existen élites culturales, sería que tomen en cuenta a la participación ciudadana. Me informaron en esa ocasión que participe en los fondos concursables del Ministerio de Cultura y he participado en las celebraciones del Bicentenario y tampoco he salido beneficiado. Le menciono que inclusive el anterior ministro, Galo Mora, prometió la obra completa de mi padre, Hugo Salazar Tamariz, un poeta con reconocimiento no solo a nivel nacional, sino internacional. Yo consideré que para ser democrático, los 15 libros que son de mi papá, no sería algo como ciudadano honesto, habiendo tantas propuestas y tantos gestores culturales y tantas necesidades de cultura que existen en el país. Yo dije, bueno, voy a participar con un libro que es el libro insigne de poesía. Aunque 3 libros tratan sobre el tema de lo que estamos celebrando, el Bicentenario. Un libro de novela que es Los constructores del amanecer, uno de teatro, que es La historia en escena, un tríptico, y el libro de poesía que yo participé, El habitante amenazado, que es un libro conocido por la gente que sabe de cultura. Y sin embargo, no sé quién habrá sido la comisión. Yo hablé con Ramiro Noriega cuando vino acá a la Expo Libro, me dijo que va a hacer la gestión el subsecretario, y no sé cómo habrán realizado las elecciones, quiénes habrán realizado, porque me llamó el viceministro, el señor Salazar también, no recuerdo, que es fotógrafo, y me dijo que solo habían salido 14 proyectos. Entonces, sin desmerecimiento de las otras personas, no sé qué tan válido sea esto de la participación ciudadana. Le hablo porque yo como ciudadano he participado con mis opiniones en la ley orgánica, en el 5º encuentro que realizaron en el antiguo MAC y ahora Centro Cultural Simón Bolívar, en el Hotel Ramada, cuando participé también. Y como ciudadano
común y corriente, he participado como participo ahora y agradezco la oportunidad que me dan para manifestar mi criterio, pero sí